El modernismo se define como una corriente literaria que surgió a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, el cual rompió completamente los esquemas tradicionales de aquella época, ya que sus escritos trataban de buscar la belleza absoluta. Fue influenciada por la corriente del romanticismo. A continuación, vamos a ver las características de este movimiento literario. El modernismo es un movimiento literario que se desarrolló entre los años de 1880 a 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Este se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista, el culturalismo literario y una gran renovación estética del lenguaje y la métrica en sus escritos. Lo que los poetas modernistas buscaban en sus obras era alcanzar la belleza absoluta mediante el uso de las palabras y figuras literarias. El modernismo recibió la influencia de diferentes corrientes antiguas como lo son el romanticismo, el parnasianismo y el simbolismo. En Latinoamérica, el modernismo empezó a una época tardía y se hizo presente gracias a la obra Azul, compuesta por Rubén Darío. Entre las primeras características del modernismo podemos destacar el rechazo de la realidad cotidiana, la alternancia entre un tono melancólico y la vitalidad, la búsqueda de la belleza, una renovación en el léxico, la adaptación de la métrica y el culto a la perfección formal y a la exaltación de la mujer. El modernismo en el Ecuador se manifestó con la Generación Decapitada, que fue una agrupación literaria formada por 4 artistas del Ecuador, 2 quiteños y 2 guayaquileños. Entre los guayaquileños están Bernardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Camaño, y como quiteños tenemos a Arturo Borja y Humberto Fierro. A continuación vamos a ver un poco más de la vida de estos autores. Bernardo Ángel Silva fue un poeta guayaquileño que nació en el año de 1898. Su obra más importante fue el libro de poesía El árbol del bien y el mal. Su poema El alma en los labios se popularizó como un pasillo con la voz de Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Este poema El alma en los labios fue el último que compuso, ya que se le dedicó a su amada, al cual, después de dedicarle, se suicidó con un disparo en la cabeza el 10 de junio de 1919. Ernesto Noboa y Camaño nació en Guayaquil en 1889. Tras terminar la educación primaria, se mudó junto con su familia a Quito. Más tarde hizo un viaje a Europa como una necesidad poética y existencial. Casi toda su obra está en el libro Romanza de las Horas, dentro de la cual se incluye su poema Morfina. Se suicidó a la edad de 38 años, el cual es el más viejo de toda la generación decapitada. Arturo Borja nació en 1892 en la ciudad de Quito. Viajó a París durante su adolescencia junto con su padre para tratar una lesión sufrida en su ojo. Ahí tomó un curso de literatura y estableció contacto con poetas como Mallarmé, Baudelaire y Rimbaud. Su obra artística es escasa y fue publicada tras su muerte con el título de La flauta de Onix. Murió de una sobredosis en 1912 en la ciudad de Quito. Humberto Fierro nació en Quito en 1890. Recibió una esmerada educación enfocada en las artes y desde su adolescencia se dedicó a la lectura de poesía, filosofía y ciencia. Sus principales obras son los poemarios El laúd en el valle, publicado en 1919, y La velada palatina, publicado después de su muerte. Este artista se suicidó en el año de 1929. La
La literatura afroecuatoriana comprende una serie de tradiciones y aportes culturales que las personas afrodescendientes de las regiones africanas transmitieron al llegar al Ecuador como esclavos. A continuación vamos a ver un poco más sobre la literatura y sobre todo los principales representantes de esta corriente literaria que surgió en el Ecuador. La población afrodescendiente en el Ecuador se estableció como resultado de la esclavitud. Los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a sus costas de forma accidental a mediados del siglo XVI. Cierta literatura escrita por blancos, negros o mestizos con temas de denuncia y protesta ha sido inspirada gracias a los esclavos que lucharon por su libertad y contra la discriminación, como también por las luchas sociales contemporáneas. Los afros ecuatorianos no solo han sido música y fútbol, ya que ellos han destacado en varios ámbitos de la sociedad. Un claro ejemplo de la literatura afroecuatoriana es el escritor Adalberto Ortiz, el cual nació en Esmeraldas. Fue un poeta, cuentista y novelista que aprendió a escribir de manera clandestina, ya que en ese entonces la educación era permitida para los afrodescendientes. Sus poemarios destacados son Holgorio, Tierra Son y Tambor, mientras que entre sus novelas destacamos a Juyungo, La Entundada y La Ventana y el Espejo. Con su obra literaria Juyungo gana en 1942 el Premio Nobel de Novela. Otros poetas y escritores afroesmeraldeños y ecuatorianos son Levi Ballesteros, Argentina Chiriboga, Jalisco González, José Sosa, Mireya Ramírez, entre otros.